Y ayer, quizá por coincidencia, estaba compartiendo algo de experiencia con mi hermana Sara, ayer en la mañana, a eso del mediodía, y es muy importante que nosotros aprendamos estas cosas, porque, mira, el tema que Dios me ha dado para esta prédica es consecuencia de un arrepentimiento tardío. ¿Cuántas cosas nosotros podemos evitar? ¿Cuántas cosas negativas podemos evitar si nosotros aprendemos a tomar decisiones a tiempo? Dicen por ahí que el que juega, ¿cómo es? Con fuego. El que juega con fuego se quema. ¿Es así o no así? Entonces, a veces estamos jugando con ciertas cosas que no nos damos cuenta las consecuencias que eso nos puede traer. La Biblia nos habla acerca de un arrepentimiento. Jesucristo dijo, nuestro Señor Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado hasta vosotros. Entonces son dos cosas. Es usted convertirse y usted arrepentirse, que no es lo mismo. Arrepentirse es usted sentir un peso en su corazón por la forma que ha estado caminando. Y convertirse es dar media vuelta y cambiar su dirección. Entonces, a veces no nos arrepentimos a tiempo de un pecado y no sabemos que eso comienza a crear consecuencias en nosotros, que esas consecuencias se van a traducir ¿en qué? En enfermedades, en dolencia, en soledades, en miseria, en pobreza. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento a tiempo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos evitar si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Ahora bien, cuando no obedecemos la palabra de Dios, hay cosas negativas que vienen sobre nosotros. Mayormente el cristiano deja de obedecer a Dios, o la persona en sí deja de obedecer a Dios, porque no ve a Dios obrar en su vida y dice, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha, mira el problema que estoy pasando, mira la prueba que estoy pasando. Pero ¿te has puesto tú a preguntarte cómo tú estás obedeciendo la palabra? Entonces hay cosas, hay procesos que estamos pasando en la vida y no nos damos cuenta que es por nuestras decisiones, malas o buenas. Hay tantos embarazos indeseados en muchachas porque no supieron dejar de jugar con fuego. Entonces vienen los procesos y cuando estamos pasando los procesos nos damos cuenta que anteriormente debimos de haber tomado otra decisión. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hoy te quiero hablar de un rey, la historia de un rey en el pueblo de Israel. Su nombre era Manasés, un rey que comenzó a reinar. Él tenía 12 años, oye qué interesante. Él comenzó a reinar a los 12 años y permaneció 55 años reinando en Israel. Aleluya. Pero él comenzó reinando y el rey anterior, que era su papá, le dejó un buen legado a él. Pero este, en algún momento dado, cambió de decisión. Y vamos a ver cuál fue la vida que este rey llevó, cuáles fueron las consecuencias y qué tuvo que hacer al final de esa consecuencia. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 33:10, y habló Jehová a Manasés, ¿y a quién? Y a su pueblo. Mas ellos, ¿no? ¿Mas ellos no qué? En otras palabras se traduce, mas ellos no obedecieron. Entonces Dios vive hablando a nosotros. Dios te habla en sueños, Dios te habla en visiones, Dios te habla cada domingo que tú vienes aquí. Dios te habla a través de su palabra. Cada vez que tú abres la Biblia para leerla, Dios te está hablando. Cada vez que tú escuchas una prédica, Dios te está hablando. Entonces, Dios le habla a un hombre y este hombre le habla a su pueblo, pero ni el rey escuchó, dice aquí, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon.
Por eso tú no haces nada con venir a la iglesia, escuchar la palabra aquí, domingo tras domingo, y cuando sales por esa puerta, se te olvida lo que aquí se predicó. Por eso nosotros grabamos las prédicas. ¿Para qué? Para que tú puedas escucharlas repetidamente. El apóstol Pablo decía, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Él le repetía. ¿Por qué? Porque él sabía que el pecado produce en el ser humano un espíritu de olvidación. No se olvida, no quiere recordar. Se envuelve tanto en las cosas seculares que se olvida que Dios le está hablando. Entonces Dios está hablando en estos últimos tiempos. Dios está hablando de que la venida de su Hijo está cerca. Dios te está hablando de que te prepares. Dios te está hablando de que obedezcas su palabra. Dios te está hablando de que no dejes de congregarte. Pero no escuchamos. O no obedecemos. Escuchamos por un oído y nos sale por el otro. No aprendemos a retener la palabra. Dios nos habla de obedecerle a Él con nuestra finanza. Dios nos habla de diezmar, pero no queremos diezmar. Nos hacemos sentir bien trayéndole una ofrenda a Dios, pero cuando se nos habla de diezmar, ahí no llegamos. Entonces Dios te está hablando. Y cuando Dios te habla, es porque una de dos cosas te pueden suceder. Si tú obedeces, disfrutarás de la bendición de Dios. Y si no, prepárate que las consecuencias vienen. Ay, pastor, que yo veo tanta gente que no vienen a la iglesia, ni diezman ni ofrendan, y son prosperados. Te voy a enseñar ahorita al final lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 13, 14. Tú verás lo que dice la Biblia ahí con relación a eso. Porque es verdad, hay gente que son prosperados, hay gente que son bendecidos, hay gente que tiene abundancia y no diezman y no vienen a la iglesia, pero están acumulando consecuencias negativas que en algún momento dado eso se va a romper en su vida. Se secarán y lo cortarán. Así mismo. Entonces, cuando no escuchamos, cuando no obedecemos, prepárate. Por eso, ¿Dios perdona de nuestros pecados? Claro que sí. Pero la consecuencia viene. Dios te recibe. Dios te recibe. No seamos nosotros como el hijo pródigo, que tuvo que pasar un proceso negativo, lo perdió todo, para entonces poder recapacitar y venir a los caminos a través del Padre. Entonces Dios le habló a ellos. Ahora, dice el versículo 1. Dame el versículo 1. Mira, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Mira todo lo malo que hizo este rey. Versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, su papá le dejó un buen legado. Su papá le enseñó el temor hacia Dios. Su pastor le enseñó el temor hacia Dios. Pero él comenzó a hacer todo lo contrario. Cuando me habla de reedificar, ¿dónde dice? Arriba, en la primera línea. Ok, reedificó. Quiere decir que había algo que estaba edificado y alguien lo había tumbado. Alguien lo había derribado. Ese fue su papá Ezequías, el rey anterior. Entonces, su papá comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. Y esto se lo transmitió a su hijo. Pero llega un momento dado en que la decisión es personal. Por eso la salvación es individual. Yo te predico, yo te enseño, yo te discipulo, pero tú debes de tomar la decisión de obedecer o no. Obedeces o no, te enterarás las consecuencias. Entonces podemos evitar consecuencias negativas si obedecemos. Entonces dice aquí, mira todo lo que este tipo hizo. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. O sea, este tipo adoraba
las estrellas, adoraba el sol, adoraba los cometas, adoraba todo lo que había en el universo. Y dice el 4, edificó también altares en la casa de Jehová. O sea, este tipo entraba al tabernáculo de reunión, ¿entiendes? Este tipo entraba a la iglesia hoy en día y dentro de la iglesia vivía idolatrando. Por eso hay que tener mucho en cuenta, mírame lo que te voy a decir, que a veces nosotros mismos caemos en idolatría hacia hombres o hacia mujeres, porque vemos cómo Dios lo usa, vemos el nivel espiritual que han alcanzado y llegamos a un punto en que idolatramos a esa persona sin darnos cuenta. Y estamos haciendo altares en la casa de Jehová. Dice, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. O sea, en el atrio, ¿verdad? En el patio y en el lugar santo. Esta gente, este rey, adoraba a otros dioses. Quizás tú no te arrodillas delante de una estatua, pero te arrodillas delante del dinero, te arrodillas delante de tu trabajo, te arrodillas delante de un esposo, de una esposa. ¿Por qué? Porque cuando tú no le des lugar a Dios en tu corazón, tú te estás arrodillando delante de otra cosa. Hay gente que se arrodilla delante de un carro, hay gente que se arrodilla delante de lo material. Creemos que idolatrar es solamente tú postrarte delante de una estatua. No. Cuando el dinero te domina a ti, tú estás idolatrando el dinero. Cuando tu trabajo te domina a ti, tú estás idolatrando el trabajo. ¿Cuánto me estás entendiendo? Entonces dice el versículo 6. Mira lo otro que hizo este tipo. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y observaba los tiempos. Miraba en agueros. Era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. ¿Tú sabes lo que era eso? El tipo jugaba la lotería. Él creía que su situación, que su situación financiera estaba resuelta jugando a juegos de azar. Este tipo era un adivino, era un brujo, se convirtió en un brujo. Y hay algunos que dicen, no, es que jugar una lotería o jugar... eso es adivinación y eso es abominación delante de Dios. Entonces los juegos de azar son abominaciones delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu fe, tu esperanza en otra cosa que no es en la palabra de Dios. ¿Cuánto me estás entendiendo? Entonces dice la parte final del 6. Oye, se excedió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta encender ¿qué? ¡Wow! Mira qué tan bajo bajó, valga la redundancia, este rey. Eso fue como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Que cuando llegó ese pecado así, mira, cuando ya no había más pecado que hacer, cuando ya habían culminado con el pecado, entonces, eso llegó a la presencia de Dios. Y Dios determinó destruir todas esas ciudades. Este tipo dice aquí que se excedió. Yo no sé hasta qué punto tú vas a estar haciendo lo malo, desobedeciendo. Tienes que esperar a que la ira de Dios sea derramada sobre ti. Dice la Biblia que su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana es un nuevo comienzo en Dios. Cada mañana es un nuevo inicio. Cada mañana tú tienes la oportunidad de rehacer tu vida delante de Dios. Si hemos estado desobedeciendo a Dios, vamos entonces nosotros a comenzar a obedecerle. No dejemos hasta que se encienda. Yo te voy a decir algo. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que Dios le dé la espalda. Es lo peor. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios cierre sus oídos hacia esa gente. ¿Y por qué Dios puede cerrar sus oídos hacia esa gente? Cuando la persona, cuando el creyente se convierte en un desobediente que practica la desobediencia cada día. ¿Por qué Jesús? Eso lo digo yo. No me digan, el pastor tiene una falsa doctrina.
Yo pienso que Jesús sudó gotas de sangre en Getsemaní. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que el Padre lo iba a abandonar en la cruz del Calvario. Por eso, una de las 7 palabras que Jesús dijo estando en la cruz fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la mayor tragedia para Jesús. Esa es la mayor tragedia para un cristiano, que el Padre lo abandone. Entonces, cuando la desobediencia se ha convertido en una práctica en nosotros, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nosotros estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando ya tú pecas deliberadamente que tú sabes que estás pecando, entonces tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús le dijo a Saulo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Es como tú darle trompada a la punta de un cuchillo. ¿Qué te puede suceder si tú le das trompada a la punta de un cuchillo? Tú te vas a agarrar la mano. Entonces Saulo, cuando perseguía a la iglesia, Jesús le dice, cuando se le apareció: dura cosa. O sea, tremendo problema el tuyo, enfrentándote conmigo. Entonces, no dejemos que la ira de Dios se acumule sobre nosotros. ¿Cometemos pecado en algún momento dado? Sí. Pero vamos a repetirnos y vamos a apartarnos de ese pecado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se puede encender sobre nosotros. Versículo 9. Dice: Manasés pues, oye, no solamente este tipo desobedeció, sino que llevó al pueblo también a desobedecer. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, las decisiones que tú tomes, tus hijos las pueden heredar. Yo me he reunido con mi hijo, con el varón sobre todo, con la hembra también, pero más con el varón, que ya ha pensado en casarse y eso. Y actitudes que he visto en él, yo le he dicho: mira, si tú no corriges eso, eso se va a repetir cuando tú te cases. ¿Por qué? Porque en mí, yo he visto cosas que se han repetido, que eran de mi papá, pero yo no encontré quien me lo dijera al principio. Yo tuve que aprender eso a través de... Conocí al Señor y de ahí comencé a trabajar esas cosas. Pero las actitudes tuyas pueden afectar al que está al lado tuyo. Por eso debemos de saber bien cómo estamos obedeciendo. Porque tus hijos te van a copiar. Tus hijos te van a copiar. Entonces, este hombre hizo todo lo malo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mira lo que dice la Biblia. Versículo 11. Dame el versículo 11. Dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos, contra el pueblo y contra el rey, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales lo aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mas luego, no, dame el 11 otra vez, sorry. Dice: lo llevaron, trajo contra ellos los generales del ejército. O sea, los peores enemigos que ellos tenían en ese momento, Dios permitió que llegase donde ellos y le hicieran prisioneros. Y dice: los cuales aprisionaron con grillos, le pusieron cadena en las manos y en los pies y se lo llevaron preso. Y este tipo cayó en angustia. Dame el versículo 12 ahora. Dice: mas luego que fue puesto ¿en qué? En angustia. Oh my God. ¿Que fue puesto en qué? En angustia. ¿Tú sabes lo que dice la palabra angustia? Te lo voy a leer textualmente. La palabra angustia, fíjate que ahí está en plural. O sea, fueron muchos acontecimientos durante ese proceso que este rey pasó y el pueblo. Entonces la palabra angustia dice: es un sentimiento profundo de ansiedad, temor, inseguridad o aprensión,
La palabra proviene de una raíz indoeuropea que significa aflicción. Viene de raíces que significan estrecho o angosto, lo que evoca una sensación física de asfixia, opresión en el pecho o agonía, similar a los dolores de parto, de acuerdo a Jeremías 4:31. O sea, este tipo cayó en asfixia, este tipo tenía depresión, este tipo estaba opresionado, este tipo estaba enfermo, este tipo no encontraba qué hacer, este tipo estaba que sentía que la casa se le venía encima, cayó en angustia. Y el versículo 10 nos habla de que Dios les habló a ellos. Dios le hablaba, mas ellos no escucharon. Y como no escucharon, comenzaron a hacer lo que les daba su gana. Comenzaron a adorar lo que ellos querían. No valoraban la iglesia, no valoraban a los pastores, no valoraban la palabra, no valoraban nada. Y cayeron en angustias. Hay gente que cae en angustias económicas, angustias financieras, por no obedecer a Dios. Hay gente que cae en depresión por dejar de orar. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros podemos evitar? ¿Qué provocó en él todas esas angustias? Dice, más luego, el versículo 12, ¿verdad? Más luego que fue puesto en angustia. O sea, después que él padeció, entonces recapacitó. ¿No pudo él haber evitado todas esas angustias? Sí. ¿No puedes tú o yo evitar angustias en nuestra vida? Sí. Entonces, más luego de estar puesto en angustia, más luego de estar afligido, más luego de la enfermedad, más luego del dolor, más luego de los procesos negativos, entonces recapacita. ¿Pudo él haber evitado todo eso? Sí. ¿Pudiste tú haber evitado ciertas situaciones difíciles en tu vida? Sí. Pastor, pero ya yo la pasé, ¿y qué hago? Dios te perdona. Pero que esos tropezones te hagan a ti levantar los pies. Para cuando vuelva la piedra, tú miras, la brindes y no tropieces para la piedra. ¿Cuándo me estás entendiendo? Amén. Aleluya. Ahora, este tipo estaba lleno de orgullo. El orgullo es la raíz de todo pecado. Hay gente, mira, nosotros hemos tratado de discipular un montón de gente. Y hay algunos, gloria a Dios que eso ya no están aquí. No, pero yo soy muy preparado en la palabra, tú sabes, yo no necesito que me... Hasta ahí tú llegaste. Cuando mi esposo y yo llegamos a lo que es nuestra casa paternal allí en Santo Domingo, Iglesia Monte de Dios, el apóstol lo primero que nos dijo fue, tomen el discipulado. Discipulado para nuevos creyentes. Y nosotros teníamos como 20 años en el Evangelio. Y yo fui a un instituto de bíblico durante 2 años y medio. Y me gradué como teólogo. Y el apóstol me dice, toma el discipulado. Pero nosotros no lo pensamos 2 veces, ni una sola vez. Si ese espíritu de orgullo hubiese estado en nosotros, ay no, pero ¿cómo a tomar discipulado? Uno con tantos años en el Evangelio, ya yo sé demasiada palabra, yo sé demasiada Biblia. No. Este tipo, el mayor problema fue el orgullo. Lo llevó a hacer todo lo que hizo, lo malo delante de Dios. Entonces, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, No se apartará de él. el rey Ezequías le había enseñado a su hijo Manasés cómo obedecer a Dios. Pero Manasés luego tomó la decisión de hacer lo que él quería, pero tarde o temprano las enseñanzas de su papá, él vino a recordarse de lo que su papá le había enseñado. Dijo, wow, yo debí de haber obedecido a Dios. Yo debí de haber obedecido a su palabra. Y el tipo se arrepintió y volvió. Mira la importancia de que tú le enseñes a tus hijos el temor hacia Dios.
que puede ser que se haya apartado, puede ser que alguien le esté inculcando, pero tarde o temprano la palabra de Dios le va a renacer en su corazón. Por eso este hijo Manasés llegó un momento en que él recapacitó. ¿Por qué él recapacitó? Porque al principio hubo alguien que le habló de lo que era el temor hacia Dios, que fue su papá, el rey Ezequías. Aleluya. El versículo 13, Proverbio 22, 13 dice, volvamos a ¿cómo se llama? Perdón. A segunda de Crónicas 33. Versículo 13 dice, y habiendo orado a él, ¿fue qué? Atendido. Pues Dios oyó su oración y restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces, ¿qué? Reconoció Manasés Que Jehová era Dios. Mira, entonces reconoció. Tenemos que pasar nosotros aflicciones, angustia para reconocer a Dios. No debieras. Dios nos está hablando. Dios te habla cada semana que viene aquí. Dios te habla cada vez que la pastora publica algo en el grupo, que yo no sé cuántos de ustedes lo ven, pero cada vez que la pastora o yo le publicamos algo en el grupo de la iglesia, que es de edificación, Dios te está hablando. Este hombre dice aquí, entonces reconoció a Jehová su Dios. Es lamentable, pero hay gente que Dios tiene que tratar con ellos a través de situaciones para ver si abren los ojos. Y hay gente que tiene un corazón tan fuerte, pero tan fuerte y tan encerrado, que es así. En estos días hubo una persona que nos hizo saber, que yo no creo en Dios. Yo digo, oye, está el inconverso, y está el ateo, y está el impío. Pero una persona que diga, yo no creo en Dios, yo no sé dónde catalogar a una persona así. Entonces, ¿qué tiene que sucedernos a nosotros? Mira, una vez, ya yo era cristiano, escuchen qué testimonio. No me había casado todavía, yo estaba en la universidad, era estudiante universitario, y en una ocasión, yo no tenía vehículo cuando eso, yo salgo ¿cómo fue? Voy a mi universidad, ¿verdad? Me desmonto en un carro público, etcétera, etcétera. Ya en la noche, como a las 9, cuando se termina la clase, yo salgo del aula a coger un carro público, un transporte público que me lleve a mi casa. Cuando hago así, a buscar mi cartera, digo, oh my God, oh Dios, mi cartera, ¿dónde se me habrá perdido? Y voy huyendo al aula y no le encontré la cartera. Digo, wow, Padre, ¿qué hago yo ahora? Y digo, bueno, había un amigo, le pedí el pasaje prestado, digo, mira, me pasó esto, préstame el pasaje. ¿Qué pasa? Que anterior a eso, yo había recibido un dinero y lo había dejado en la cartera, y de ese dinero yo no había sacado el diezmo. Ya yo había decidido en mi corazón, porque tenía que comprar útiles escolares, que lo necesitaba, unos libros carísimos, y en mi corazón yo dije, Señor, no puedo diezmar, porque necesito pagar esto, necesito comprar aquello. Pero en ese momento que se me pierde la cartera, yo no pienso nada de eso. Y bueno, cuando llego a mi casa, digo, Señor, pero yo te sirvo, Y cuando estoy orando, el Espíritu Santo me recuerda lo que ya yo había decidido en mi corazón, de hacer con ese dinero lo que iba a hacer. Digo, pero, oh my God, verdad, Señor. Y yo dije, Padre, voy a hacer una promesa delante de ti. Si tú permites que mi cartera aparezca con todos mis documentos y con todo el dinero que esté ahí, yo te lo voy a dar a ti. No solamente el bien, te lo voy a entregar todo. Bueno, le hice esa promesa al Señor. Al otro día, no,
perdón, como a los 2 días, a los 2 o 3 días, me llama una amiga, una compañera de aula de la universidad, y estamos hablando de diferentes temas, y ya cuando vamos a terminar de hablar por teléfono, ella me dice, espérate Ángel, que tengo que decirte algo, hablamos tantas cosas y se me estaba olvidando. Digo, bueno, pero dime, porque ya tenemos una hora hablando. Y me dice, ¿tú no sabes que yo tengo tu cartera? Digo, espérate, repíteme de nuevo, ¿que tú tienes qué? Yo tengo tu cartera. Y le pregunto, pero ¿y cómo llegó mi cartera a tus manos? Y me dice ella lo siguiente, que un amigo de ella encontró la cartera y al sacar los documentos, él se dio cuenta que esa persona es amigo de la amiga de ella, o sea, de la amiga que ella es amiga en común de nosotros. Y como él la conocía a ella y me había visto a mí con ella, compartiendo, entonces él le entregó la cartera a ella para que me la haga llegar a mí. Y yo le pregunto, pero chequeame, está mi documento, está esto, está aquello, está lo otro. Sí, aquí está todo. Digo, ¿y el dinero está ahí? Sí, el dinero está ahí. ¿Y cuánto hay? Y estaba justo la cantidad que tenía desde el principio. Y cuando me entregó la cartera, yo cogí todo ese dinero y lo eché en el alfolí, porque fue la promesa que yo le había hecho dado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo pude haber evitado esa situación difícil en la noche, tú sabes, porque no hay cosa peor cuando tú dices, no es meramente por el dinero, son los documentos que hay ahí. Y yo no dormí esa noche hasta que le hice la promesa a Dios. Entonces hay cosas que nosotros podemos evitar si obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Amén. Entonces, Lucas 16, 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, mira, aquí me habla acerca de la historia, ya voy concluyendo, aquí me habla acerca de la historia de la muerte de Lázaro, de Lázaro y el hombre rico, ¿verdad? Mueren los dos, uno llevado al seno de Abraham y el otro llevado al Hades. Eso es otro tema que no vamos a entrar ahora, ¿verdad? Porque eso es otra prédica de cómo el Hades, ahí iban todas las almas de todo el mundazo, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes iban ahí, pero había una cima entre los dos que dividía, que no podía pasarse ninguno de un lado ni para otro. ¿Qué pasa? Que cuando ya el hombre rico estaba en el Hades, cuando él ve la realidad del asunto, entonces él tiene una reacción hacia Abraham, ¿verdad? Hacia Abraham, para que trate de amortiguar el sufrimiento que le estaba pasando. Entonces, bajo ese contexto, te voy a leer esto pasaje. Dice, entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Sigue. Porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si yo he pasado por situaciones complicadas, yo te estoy hablando a ti, ahora, hoy en día, para que tú no pases por ellas. Aleluya. Por eso Dios te permite a ti que pases por ciertas situaciones, para que tú aprendas, porque vendrán otros a la iglesia pasando la misma situación, y si Dios te sacó a ti, si Dios te fortaleció a ti, si Dios te abrió la puerta a ti, entonces a través de ti Dios se la va a abrir a otro. Dice ahí, para que le testifique, o sea, para que le hable acerca de eso, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sigue. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas que tienen, óiganlos a ellos. Por eso Dios te está hablando a través de nosotros hoy en día. Dios te habla a través de tu pastor. No dejes que las cosas te pongan más difíciles en tu vida. No dejes que el proceso se alargue más. Comienza a obedecer, comienza a creer, comienza a someterte a la palabra. Reconoce a Dios ahora, no mañana, no pasado, ahora es ahora. Este tipo cuando se vio ya de que el infierno, mira, hay gente que dice, yo no creo que el infierno existe. Bueno, está bien, si tú no crees, allá tú. Yo no creo que Dios existe. Bueno, si tú no crees, allá tú. Cada quien un día dará cuenta delante de Dios. Ahora, tú sabes lo difícil que es que llegue ese momento, que tú te vayas al infierno y que tú ahí reconozcas que debiste de haber obedecido antes de ir a ese lugar.
pero no hay purgatorio. Eso es la religión católica que enseña. No hay purgatorio, o es aquí, o es en el cielo, o es en el infierno. Este tipo, cuando vio la realidad del infierno, dijo: espérate, Abraham, papá, manda a Lázaro a que le predique a mis familiares, para que no vengan a este lugar de tormento. Y él le dijo: hey, que mande a quién, el que viene a ti no puede salir otra vez. Le dijo: ellos tienen a los profetas, o sea, la palabra está escrita. Ellos tienen a los profetas que le hablan acerca del Señor para que crean, para que obedezcan. Y dicen ellos: sigue. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos se arrepentirá. Si tú levantas a un muerto y va y le predica, ellos van a creer, porque el muerto le va a decir: sí, mira, yo estaba muerto ahí, yo me levanté y vine aquí a decirte que el infierno es real. No, los muertos no resucitan, los muertos no salen. Yo he escuchado que le salió un muerto a fulanito tal. Eso fue un demoniazo que se le presentó ahí. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y este tipo buscaba todas las vueltas para que le predicaran a sus familiares, a sus amistades, para que abran los ojos y se den cuenta de que el infierno es real. Aleluya. Y dice el 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un corazón tan fuerte, pero tan fuerte, que aunque se le aparezca un ángel, no van a creer. Hay personas que van a venir a la iglesia domingo tras domingo, y uno le predica, y uno le habla, y uno le predica, y no van a coger. ¿Por qué? Porque sencillamente no quieren. Y no hay cosa más fuerte en un ser humano cuando el ser humano dice no quiere. Mira, cuando alguien dijo no quiero, prepárate, que va a pasar los procesos de su vida, a ver si puede abrir los ojos del entendimiento y darse cuenta que está caminando mal. Hebreos 11:1. Habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios anteriormente habló por los profetas y habló a través de su palabra. Habló con Moisés, oye esto, habló con Moisés junto a una zarza ardiente, de acuerdo a Éxodo 3. Le habló a Elías con una voz suave y apacible. Habló con Isaías mediante una visión celestial. Le habló a Oseas sobre una crisis familiar. Habló con Amós junto a una cesta de fruta. Dios siempre utilizó medios para hablarle al hombre en el Antiguo Testamento. Y hoy en día, versículo 2 dice: en estos postreros días, ¿nos ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Jesús es la palabra. Hoy tenemos la palabra escrita. Hoy en día el Padre nos habla a través del Hijo y el Hijo es la palabra. Si no obedecemos lo que está aquí escrito, mírame, si no obedecemos lo que está aquí escrito, prepárate que la consecuencia viene. La consecuencia viene. ¿Dios te perdona? Sí. Sí, claro que sí, Dios te perdona. ¿Pero qué le dijo a Jesús a la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio? Vete y no peques más para que no te vengan cosas peores. O sea, yo te perdono, pero la consecuencia viene. Entonces, ¿qué tanto tenemos nosotros que esperar para reconocer a Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia? Cierra tus ojos. Aleluya. Bendito sea el Señor. En estos últimos